Oli. Ok, como pueden ver, estoy sola. Sí, no hay mucha iluminación, discúlpenme ustedes. Pero es que no tengo mucha iluminación ahorita. Entonces ese es un pequeño problemita que ya arreglé con una lámpara. No sé si pueden ver, pero acá hay un cable que está conectando la lámpara. Sigamos. Como pueden ver, y ya les comenté antes, estoy sola, no tengo mucha iluminación, pero tengo un gran tema. ¿Cuál es ese tema? Bueno, son los retos y oportunidades para los estudiantes. Específicamente nos adentraremos más a los estudiantes de media superior acá en Puebla. Cómo es la deserción escolar y el acceso a sus recursos y las oportunidades que podemos aprovechar o otros pueden aprovechar. Bueno, como saben, yo soy Reina y hoy les vengo a contar todo lo que está pasando, todo lo que abordaremos en este tema, ya sean oportunidades y los desafíos o retos. Estos pueden llegar a ser más, ¿cómo decirlo? Pueden llegar a ser un poco más diferentes por el hecho de ya sea estabilidad emocional, económica, mental y pues, por así decirlo, sobre de inteligencia o no tanta, o aprovechamiento académico más bien, porque no es de inteligencia, al final de cuentas unos tienen más oportunidades de destacar en otras materias que unos que otros. Por ejemplo, yo no destaco mucho en la historia, no me gusta la historia, la verdad. Pero bueno, ese no es el tema. El tema, como ya se les había dicho, es retos y oportunidades para los estudiantes. ¿Y para qué queremos este tema? Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Porque como ya saben, nuestro maestro nos pone el tema y nosotros luego exponemos al podcast. Y pues en esta ocasión me toca exponerlo sola, ya que Fer no está. Pero bueno, en mi opinión este tema es importante, ya que unos no tienen tanta suerte y oportunidad de estudiar como otras personas, ya sea por su estabilidad económica, porque muchos sabemos que otras personas tienen que ir a ayudar o ir a trabajar a temprana edad. Entonces por lo mismo no podemos estudiar como nosotros queremos, o unos no pueden estudiar como quieren por falta de dinero o alguna cosa. De hecho, si se dan cuenta, esto pone a un reto para los estudiantes o para el estudiante que tenemos en este caso, que podríamos tener en este caso. Pero bueno, eso nos adentremos un poquito más. Espero que realmente les guste el tema y que lo disfruten. Así que si escuchan ruido, perdonen. Pero pues ya van como 4 veces que intento grabar este video y no puedo. Porque se me cae el teléfono. O se me apagó hace rato. Entonces sí que espero que les guste y realmente les den toda su atención. Pero bueno, para empezar por el principio de todo. Bueno, yo les voy a platicar principalmente uno de los problemas principales o de los desafíos, retos que tienen los estudiantes al... ¿Cómo explicarlo? Al sobrellevar esto, porque muchas veces los estudiantes no siempre tienen la oportunidad de estudiar como otros quieren o como ellos mismos quieren, o simplemente ya no quieren estudiar. ¿Qué problema principal existe o que nosotros mayor conocemos? Bueno, puede ser falta de dinero o falta de economía. ¿A qué debe esto? Muchas veces en los trabajos de padres o madres no se les paga lo suficiente o les pagan menos de lo que pensaban, o simplemente tienen muchísimos gastos, tienen más hijos, porque muchas veces pasa eso. Simplemente en mi caso tengo 2 hermanos, de los cuales ya son más mayores que yo. Entonces de ahí tienen que agarrar dinero para ocuparse de ellos todavía un poquito, y bueno, para seguir con sus estudios y para que yo también siga con mis estudios. Entonces en lo personal también ahí se puede ir más dinero, y en este caso muchos
alumnos, estudiantes o a jóvenes necesitan irse a trabajar para ellos poder tener dinero para sus cosas, para sus prioridades, ya sea personales o de la misma escuela. En lo personal, yo conozco a varias personas de mi salón que llegan a trabajar antes de irse a la escuela o literal salen de trabajar y luego se van a su casa, se cambian y se van a la escuela. Porque muchas veces pasa esto que ni siquiera las personas tienen un poquito como de, ¿cómo decirlo? Empatía. Porque otras personas salen un poco más temprano de sus trabajos, principalmente los que son estudiantes. Porque al final de cuentas sabemos y tenemos entendido que para ahorita tener un trabajo relativamente estable tienes que mínimo terminar la prepa. Para que tú puedas tener una pequeña... ¿Cómo les decía? Bueno, muchos estudiantes tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y como les decía antes, se los mencionaba, actualmente tienes que terminar la prepa para poder tener un trabajo relativamente estable en un futuro, para que tú al menos puedas tener un poco más de salario y tengas más oportunidades a llegar al empleo. Obviamente no tendrás las mismas cuando termines la universidad que cuando termines la preparatoria, pero en algunos casos o en los bachilleres tengo entendido que como el CECITE, el CETIS o los que tengan que ver, o hay otro, pero la verdad no me acuerdo su nombre, que estos te dan un título, es que sí es como un título más o menos, por así decirlo, en los que tú te especializas a algo. Es decir, en mi escuela están las capacitaciones. Estas son agropecuaria, higiene y salud, mecánica dental y contabilidad. En esto se supone que tengo entendido que en mecánica dental y área de la salud tú puedes terminar la preparatoria y si decides ya no estudiar, puedes empezar a trabajar como ayudante de farmacia o ayudante de dentista. Esto en el caso de que tú ya no quieras estudiar. En contabilidad realmente también podrías irte a un trabajo que tenga que ver con lo que tú has hecho, al igual que agropecuaria. Así también existen otras, como en el CETIS, que está la... es que no se le dice capacitación ahí, tiene otro nombre, pero la verdad no me acuerdo ahorita. Está la de informática y creo que arquitectura, más o menos. Y hay otro, pero creo que también es contabilidad, la verdad no me acuerdo muy bien. Y en estos, pues al final de cuentas es casi igual. Tú sales como con tu título de licenciado en informática, tengo entendido que salen así. Y pues tú ya sabes, te puedes crear tu propia empresa de marketing, puedes empezar a hacer marketing y todo esto. De esto se trata el podcast. El podcast se trata de que hablemos sobre estos temas y tú ya tengas un cierto conocimiento sobre ellos. Bueno, también tenemos entendido, como les mencioné antes, que es el abandono de la escuela. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por lo mismo, de que no tenemos las mismas oportunidades o de que simplemente muchos estudiantes ya no quieren estudiar. Dicen, ay, yo ya no quiero estudiar y dejan de estudiar, pero al final de cuentas tampoco encuentran un trabajo en los que los puedan aceptar por el simple hecho de que ya no tienen los estudios. Obviamente no todos vamos a tener el mismo acceso a estudiar en una universidad. Por lo mismo de que muchas veces la universidad llega a ser muy cara o simplemente no pueden pasar el examen de admisión. También hablamos sobre donde muchas veces es difícil el ingreso por el mismo hecho de no tener la suficiente economía para seguir estudiando. Es decir, que es un poquito más pobre la persona y no pueden tener todos los accesos al estudio. Es decir, no pueden comprar muchas veces los libros porque sinceramente los libros son muy caros. Entonces, de ahí viene una pequeña oportunidad que nos dan, que son las becas. Pero aquí hay un pequeño problema que yo sí quiero hacer paréntesis. ¿Para qué se ocupan inicialmente las becas? Las becas se supone que se ocupan para tanto la escuela como para
sí se podría decir un poquito de gastos personales, pero mayormente se va tanto para la escuela, ya sea materiales, libros o lo que ocupes de estos. En lo personal, yo gasto la mayor parte de mi beca en libros, porque sinceramente los libros están muy caros y muchas veces pues no todos tienen el tiempo o el dinero a tiempo para poder comprar sus libros. Entonces, en ese caso, sinceramente sí es mucha ayuda que tengan las becas. Obviamente no habrá niños que no siempre la puedan ocupar para lo mismo, pero no estamos diciendo que en ese caso no sea importante, porque al final de cuentas todos tienen gastos. Bueno, acá también hablamos sobre los otros retos que tienen, que es el que no tienen acceso a internet o electricidad, que son los servicios básicos, por así decirlo. En estos casos mayormente vienen a zonas rurales, porque en las urbanas es muy raro que pase eso, la verdad. Ok, estos pues se supone que hay un programa que está ayudando a esto y ponen paneles solares en las escuelas, pero muchas veces no ayuda tanto a la persona y termina haciendo que pues otros no puedan estudiar de igual, por el mismo modo de que unos ya no tienen la edad suficiente o ya no tienen o ya se sienten muy grandes y ya no quieren ir a estudiar con otras personas. Entonces ese es el pequeño problema que nosotros tenemos o que otras personas llegan a tener. También existe la desigualdad educativa, que es, bueno, esto se presenta ya sea en zonas rurales o urbanas, en donde mayormente tienden a ser excluidas, limitando el acceso a la educación de calidad. Es decir, que ni siquiera te enseñan bien y ni siquiera te dan oportunidad de saber las cosas como realmente tienen que ser, sobre aprender, sobre sobrellevar las cosas, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que pasa. También sabemos que ya sea que no tenemos las mismas oportunidades por zonas rurales o vulnerables. También pueden ser, aquí viene algo que es muy importante, pero demasiado importante, que son los problemas de salud mental y el estrés académico. Perdón, me interrumpieron un poquito. Pero bueno, como les decía. Ok, como les decía. Oigan, por cierto, si me ven con mucha luz en los ojos es por la lámpara. Porque sin la lámpara casi no se me ve. Literal es porque traigo lámpara en el teléfono. Traigo la lámpara de la chiquita y traigo pues como al hombre, ¿no? Entonces todo me da los ojos. Pero bueno, como les decía, aquí viene la parte increíble, que es el estrés académico. Bueno, la verdad no está tan increíble el estrés académico. ¿Qué es el estrés académico? Es presión sobre ti, es horrible la verdad. El estrés académico mayormente viene por el querer tener buenos resultados. Y muchas veces es horrible, ¿saben? Porque ni siquiera tienes los resultados que tú quieres y ya estás estresada. Horrible, horrible, neta, créanme. Es lo peor que te puede pasar en el mundo, es el estrés académico. También esto afecta mucho la salud mental. Por eso les decía, el problema de tener mala salud mental y el estrés académico, o problemas de salud mental y estrés académico. Porque aquí el estrés académico te va deteriorando todo, literal, todo. Y cuando digo todo es todo. Te quita el hambre, te quita las ganas de todo. Te quita el querer estudiar, te quita el que estás molesta todo el tiempo, te quita el que literal le puedes hablar mal hasta la persona que más quieres. Y tú ya estás toda triste porque ya le hablaste mal y no puedes recuperar tus materias. Créeme que es horrible. Entonces, sí, les digo, o sea, hay muchas cosas que también afectan mucho a los estudiantes, ¿saben? Perdón, me estoy acomodando porque siento que no me veo mucho. Tuve que cambiar un poquito la cámara porque ya no me veía ahora de este lado. Pero bueno, como les decía,
El estrés académico es horrible. Muchas veces tratamos de tener las calificaciones que los padres quieren porque te dicen, es que esto no es aceptable, eso tampoco, y tienes una presión en ti que es de, ¿y ahora cómo lo hago para recuperar esto? Y el estrés académico viene la desmotivación. Y que viene el yo no querer aprender. Por eso les decía que les quitaba todo, hasta las ganas de aprender. Esto viene a partir de muchas cosas. También viene de los maestros, y les soy un poquito sincera. Porque muchas veces los maestros llegan a ser tan arrogantes con los mismos alumnos que dicen, mejor para que estudies me está tratando así, si nos está hablando así, para que estudiemos. En lo personal ya me ha pasado. Pero bueno, no puedo quemar aquí. Pero bueno, como les decía, ¿por qué viene la desmotivación? Por lo mismo, por el estrés académico viene la desmotivación. Y muchas veces, ¿por qué digo que viene de la desmotivación? La desmotivación viene del estrés académico. Bueno, como les había comentado antes, cuando tienes demasiada presión sobre ti, no obtienes los resultados que tú querías, por ejemplo, ya sea un 8, 9 y 10, que son relativamente las mejores calificaciones que tú puedes tener, y no las tienes, es como de, es que si no lo pude lograr ahorita, porque lo voy a lograr después. Al final de cuentas, ahí es donde viene tu desmotivación y todo vale, porque ya ni siquiera quieres seguir aprendiendo, ni siquiera puedes seguir aprendiendo bien, por lo mismo de tu desmotivación y tu estrés. Aquí por otra parte también viene el que nos distraemos. ¿Y con qué nos distraemos? Con el celular, con las pantallas. Y tenemos mucha sobreexposición a pantallas. Es decir, que usamos excesivamente el celular, televisión, Netflix, redes sociales en lo personal y videojuegos. Pero a quien no le gusta estar viendo una serie en lo que hace tarea, ahí es donde tú solita te distraes, tú solito te distraes. Porque al final de cuentas, si estás haciendo algo que es tarea y te enfocas en otra cosa, ahí es donde tú pierdes toda tu atención. Y después puedes pasar 3 horas viendo tu serie y después dices, ¿y la tarea? Es más, te desvelas más viendo series que haciendo tarea. Entonces esa es la parte donde dices, donde tú fallas también. Y es donde viene más el estrés académico. Muchas veces también es por la falta de habilidades socioemocionales. ¿Y qué quiere decir esto? Se supone que en la etapa, ya sea en la etapa de segundo, tercero, de secundaria, primero y segundo, y todo ciclo, toda preparatoria, y desde segundo, bueno, de secundaria y preparatoria, es donde tú te estás empezando a desarrollar principalmente. Aquí es donde tú ni siquiera conoces tus sentimientos, ni siquiera sabes qué es lo que quieres, como para que tengas más conflictos con tu estrés. Por eso muchas veces decimos que los maestros no son tan apoyadores o empáticos a nosotros, porque muchas veces tienen entendido que como solamente nosotros estamos para estudiar, ni siquiera vamos a hacer otras cosas. Pero no, o sea, al final de cuentas también trabajan, estudian, hacen cosas en casa. También tienen que cuidar a las personas, o se tienen que cuidar a sí mismos. No todo lo podemos hacer fácilmente. También tenemos que ayudarnos personalmente. Y aquí es donde tengo entendido que viene el por qué cambiaron las materias y por qué ahora nos enseñan otras cosas, especialmente en lo socioemocional. Se supone que en las generaciones pasadas las personas estaban tan deprimidas que se llegaban a quitar la vida. O sea, se suicidaban. Entonces por ello empezaron a meter más y más y más cosas de lo socioemocional para que al final de cuentas aprendan a controlar sus emociones, a resolver conflictos y frustraciones. Es decir, que tú aprendas a lograr lo que tú quieres sin frustrarte tanto y sin tener tantas dificultades, por así decirlo. Obviamente no estoy diciendo que te dan todo en bandeja de plata, porque al final de cuentas tampoco es así. Pero sí, esto viene a raíz de todo. Viene a raíz de lo socioemocional también muchas veces. Porque al final de cuentas nosotros
muchas veces no nos sentimos bien como para estudiar. Y ahí es donde muchas personas truenan sus materias, como dirían los profesores. Entonces, si llegan a ver alguna persona que está depre y no puede hacer sus tareas, no es porque no quiera, es que al final de cuentas sus emociones y su estrés es tanto que te desmotivan de hacer todo, por literalmente todo. Y aquí viene otra parte que también te afecta mucho en todos los desafíos que tienes, y que es el que tengas pareja y seas responsable con tus emociones. Porque porque al final de cuentas, si tú tienes una pareja ahorita y al final de cuentas ni siquiera pueden estar juntos tanto tiempo, ahí es donde vienen más problemas. ¿Y por qué vienen más problemas? Porque al final de cuentas no hay tanta comunicación actualmente en estas edades, por lo mismo de que nuestro cuerpo y nuestro cerebro no han madurado totalmente. Pero ¿por qué? ¿Qué hacemos? Sinceramente no tienes que hacer mucho. Tienes que mejorar. Bueno, sí, tienes que hacer un tanto. Tienes que tú principalmente resolver tus emociones que quieres, tus metas, y llegar a cumplirlas. Si realmente y saber qué quiere la otra persona. Si al final de cuentas la persona ni siquiera tiene metas en sí, ¿para qué vas a estar con una persona que ni siquiera sabe qué es lo que quiere? Si él no sabe qué es lo que quiere, ¿tú por qué tienes que estar con alguien que capaz ni siquiera en su futuro? Sinceramente. Pero bueno. Entonces, no estoy diciendo que está mal que tener pareja ahorita, sino que realmente tienes que tener mucha responsabilidad afectiva, tanto afectiva como académica, para que tú no estés a mucho estrés, literal. Porque te puedes estresar de que tu pareja no te llega a entender, de que tu pareja está interpretando cosas mal, y tú estás perdiendo tus materias, porque al final de cuentas no estoy diciendo que no esté mal el amor, estoy diciendo que también debes concentrarte muchísimo en tus materias. Ay. Ok, pero ya hablamos muchísimo de los retos, de los desafíos, de las problemáticas que existen para que nosotros no podamos tener una excelente educación. Se me olvidó mencionar que muchas veces los maestros no ayudan mucho a que nosotros tengamos una excelente educación. ¿Y por qué? Porque muchas veces los maestros hacen su desastre. Prefieren decir, ay, sí, que hagan lo que quieran y yo nada más les paso con 10 y que hagan un trabajo y ya con eso. Créeme que muchas veces ayuda, pero en pocas situaciones ni siquiera sabemos qué aprendemos, qué decimos, y es como de, ¿y ahora qué hago? Entonces, no sé, o sea, sinceramente tienen que tener un balance en poder apoyar a los alumnos a que no estén tan estresados y a hacer sus actividades que necesitan para calificar a los alumnos. También enseñar, pero también dar un pequeño break a que ellos no tengan tanto estrés y que también ayuden un poco con sus tareas. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre las oportunidades. Gracias a Dios, por fin oportunidades. ¿Qué oportunidades existen? Bueno, a esta etapa hay hay algo que empezamos a definir como autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Bueno, es donde nosotros empezamos a decir qué nos interesa, qué queremos seguir, qué queremos hacer, qué nos gusta, todo. Empezamos a descubrirnos nosotros mismos, si lo quieren ver de ese modo. También es donde nosotros empezamos a ver sobre las carreras, las áreas que nos interesan, que ya sean materias, que a nosotros nos gustan, las ferias vocacionales, que es donde te ayudan a escoger unas, ¿cómo se les dice? Unas instituciones o prácticas escolares, por así decirlo. Y como les decía antes, aquí también viene sobre el apoyo de becas o los programas de becas. Muchas veces estos vienen por varias cosas, ya sea gubernamentales, de excelencia académica, o por
que una escuela te ofrece una beca a ti por hacer estudiar literal a su escuela. Entonces, eso es lo que nos ayuda para que nosotros tengamos apoyos económicos y que podamos estudiar. Y ok, aquí también otra parte es muy interesante y muy importante, que es sobre la tecnología. Como les había mencionado antes, de los desafíos, muchas veces también tenemos ayuda a lo tecnológico, porque las mismas escuelas ya se están desarrollando más por la tecnología, porque al final de cuentas sabemos que con tecnología hacemos todo, buscamos todo, entendemos todo, y al final de cuentas podemos aprender y a comprender cosas más rápido y más simple. Bueno, relativamente más simple. También aquí viene otra parte, que es sobre las actividades extracurriculares. ¿Qué son las actividades extracurriculares? Podemos tomarlo de dos formas. Sí, bueno. Las actividades extracurriculares. ¿Qué son? ¿Y para qué nos ayudan? Ok, les puedo decir una de las actividades extracurriculares que existen, que nosotros podemos tener por la misma escuela o por otras partes, que muchas veces existen, como danza, banda de guerra, banda de música, color wars, natación, o otras que son para matemáticas, concursos de pensamiento, literario, o hasta en inglés o atletismo. Ya sea también deportes como voleibol, básquetbol, béisbol y fútbol. Estos nos ayudan para mantenernos relativamente más enfocados en algo y menos estresados. Muchas veces en mi caso me ayudaba mucho, porque te ibas a concentrar en algo más y no estabas tan estresada con unas cosas que al final de cuentas sabías que no lo ibas a poder resolver ahorita. Asimismo, eso te pueden ayudar y te pueden ayudar a fomentar más las interacciones que tienen, o que tú tienes más bien. Ok, ay, me dolió. Esto, pues, como les había dicho, fortalece muchas cosas. Aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis, que es un desafío que tenemos muchísimo, y es la presión a tomar decisiones sobre el futuro. ¿Qué pasa con esto? Al final de cuentas, ahorita en preparatoria te van a presionar muchísimo, más en segundo y tercero. En primero todavía te la llevas un poquito más relajado, pero en segundo y tercero es donde tú empiezas a tener más estrés, porque te empiezan a decir: ¿y qué vas a estudiar? ¿Y cómo lo vas a estudiar? ¿Cómo lo vas a pagar? Pero es muy caro. ¿Realmente estás seguro que quieres estudiar eso? Entonces, realmente es donde tú empiezas a desmotivarte muchísimo. Créanme que muchísimo. Tú ya ni siquiera sabes qué pensar, qué decir, qué hacer. Y es como de: entonces, ¿qué estudio? Y tú al final de cuentas vas a querer que otra persona te elija tu carrera, casi casi. Pero no, tienen que tener en cuenta que también necesitan mucho tener estabilidad, para que tú puedas saber qué es lo que qué quieres estudiar y elegir, qué quieres saber hacer en un futuro. No te estoy diciendo que lo pienses ahorita. Al final de cuentas tienes primero, segundo, todavía un poco de tercero, y si no sabes ni qué estudiar ni sabes qué hacer con tu vida, tómate unos meses. No te digo que te tomes un año sabático, porque en lo personal siento que un año sabático es la peor decisión que puedes tomar en tu vida. Y lo digo por el hecho de que al final de cuentas, si estás aprendiendo algo ahorita y lo retienes y lo retienes y lo retienes y sigues estudiando, te puede ayudar. Pero si te tomas un año sabático y no haces nada en todo ese año, ni siquiera sabes qué hacer, ni siquiera sigues estudiando un poco en cursos, o ya sea está trabajando para tú tener toda la ayuda económica para que tú puedas estudiar algo, sinceramente no te va a servir de nada tener un año sabático. Ok. Ay, discúlpenme. Ok, esas fueron un poco de oportunidades. Una pequeña oportunidad que también más les voy a decir es: hablen con sus padres y realmente tengan mucho de su apoyo de ellos. Ya sea padres, tíos, primos, hermanos.
o hasta amigos, por si lo quieren ver. Tengan mucho apoyo. Alguien que les va a brindar ayuda a todo, ya sea a lo emocional, a lo físico, a lo económico o hasta lo mental. Porque al final de cuentas no sabemos nunca quiénes nos pueden terminar ayudando. No sabemos quiénes nos pueden terminar odiando. Pero bueno, ha sido todo por este pequeño podcast presentado por mí, porque me dejaron solita. Fer no está, como pudieron ver en todo el podcast. Y vienen mis conclusiones. ¿Cuál es mi conclusión? Ok, en los desafíos. Una pequeña conclusión en los desafíos. No apresuren las cosas. Créanme que no es bueno apresurar las cosas. Tómate tu tiempo para manejar actividades, cosas personales, amoríos o hasta tu misma paz mental. Créanme que si se toman el tiempo para todo van a estar muchísimo mejor. Y les voy a dar un pequeño consejo. Si no pueden con una pareja, no se metan con otras, no sean infieles. Pero sí, o sea, al final de cuentas, si no puedes con tu vida académica, no tengas pareja ahorita. Al final de cuentas puedes dañar a la otra persona y tú ni en cuenta te vas a dar. Y al final de cuentas también tengan mucha comunicación. Es difícil ahorita a esta edad tener una comunicación estable, pero al menos comuniquen las cosas bien, o al menos como ustedes lo sientan. Si la otra persona no las entiende, simplemente también tienen que entender todo lo que estás pasando, todo lo que dices. Y si tú simplemente no sabes expresar, tratarle de dar a entender las cosas como son. Así que no pueden llegar la otra persona y decirle, es que simplemente te cierras. Si te cierras es porque al final de cuentas ni siquiera tú sabes cómo te sientes, ni siquiera sabes qué es lo que vives. Como para que otra persona venga y te diga, es que ni siquiera me entiendes. No vas a entender a la otra persona si tú no te entiendes a ti mismo. La verdad. Ese es mi pequeño consejo si es que tienen pareja ahorita. En lo académico, hagan un horario para hacer sus tareas. Ya sea si vas en la tarde, en la mañana, hagan un horario. Tengan 2 horas, máximo 2 horas, para que tú puedas estudiar y hacer tareas. También no dejes todo al último. Créanme que es horrible dejar todo al último. Porque si dejan todo al último van a estar como yo. Son las... Ay, creo que no se ve, oigan. Aguanten. Ahí está. Son casi las 12. ¿Qué hago yo aquí a las 12? Entonces, pues la verdad, sí, tómense su tiempo, no dejen todo al último. Y si van a dejarlo al último, háganlo bien. La verdad. Y respecto a los maestros, ténganles paciencia. Y si no, hablen con ellos y díganles, ¿saben qué? Pues tampoco me gusta cómo hablas. Y si no les hacen caso, hablen con su director. Porque pues tampoco es justo que muchos maestros vengan y te digan, ay, es que tú esto. Y es como de, aguanta, ¿qué está pasando? Porque muchas veces pasa. Y es horrible, créanme que es horrible. No es lindo que te estén apurando y apurando y apurando. Es mucho estrés. Ok, pase a las oportunidades. Aprovechen las oportunidades que tienen. Si tienen una beca, aprovechenla. Pero para estudiar, no para otras cosas que al final de cuentas ni siquiera te van a servir posiblemente. Las becas y los apoyos que te dan son increíbles. Porque al final de cuentas tú tampoco le cargas tanto la mano a tus padres. Y al final de cuentas te vas independizando, entre comillas, porque al final de cuentas tú te vas haciendo cargo de tus propios gastos. Vas acomodando bien tu dinero y vas sabiendo qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Vas viendo precios, vas comparando cosas. Aprovechen las oportunidades que tienen. Menos para ser infieles, por favor. No. Pero sí, en serio, aprovechen todo lo que tengan. No se estresen demasiado con la escuela. Si tienen muchísimo estrés, saben que tómense todo el día, si es que pueden, todo el día para hacer trabajos y tareas
y créanme que les va a liberar muchísimo estrés. Y hablen, o sea, salgan ustedes, no se encierren solamente en una burbuja. Salgan y vean todo lo que pasa a su alrededor. No todo es la escuela, no todo puede ser amor, no todo es tristeza. Pero bueno, espero que les guste este tema. Adiós. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na na na, come on.